Leamos y aprendamos juntos. Es importante que nosotros podamos hacer una reflexión de cada momento de aprendizaje para que podamos tener una actitud crítica y personal. Y me refiero a esto porque el tema que voy a tratar hoy es un tema únicamente para conocer algunos aspectos diferentes y desconocidos y para que podamos hacer esa reflexión personal. Así que vámonos allí a mirar crucifijos raros y algunos polémicos. Y es que vamos a ver cómo estas diferentes obras han sido muy polémicas y tienen un significado valioso por su contenido. Pero para que podamos hacer ese análisis crítico a nivel personal, es necesario escuchar, observar y, por supuesto, analizar, porque algunas de estas imágenes han provocado debates sobre los límites de la expresión artística en el ámbito religioso y también han generado controversias y diferentes interpretaciones por su significado. El detalle de las imágenes que les voy a mostrar son detalles y son comentarios que se han publicado y no es ningún comentario a nivel personal. Así que vamos allí a conocer lo que les estoy mencionando. Y tenemos este crucifijo llamado crucifijo de la serpiente. Esta serpiente enrollada en la cruz simboliza la lucha contra el mal y la tentación que Cristo enfrentó en la tierra, donde la serpiente envuelve la cruz como una representación del mal y el mal atacando la cruz, pero Cristo venciendo ese mal. Crucifijo de la cruz de Hieró. Se destaca por ser la primera representación conocida de Cristo muerto en la cruz y por su expresivo realismo. Su enfoque en la muerte y el sufrimiento de Cristo tuvieron un cambio significativo en las representaciones de la época, ya que se enfatizaba mucho el dolor y el sacrificio. Esta escultura, a gran escala, se encuentra al norte de los Alpes en la Catedral de Colonia, en Alemania. Y en algún momento tuvo muchas críticas por su tamaño. Este crucifijo con abrecartas oculto es un ejemplo muy particular de un crucifijo de escritorio o de sobremesa que tiene una daga oculta en su interior. La hoja oculta se utiliza como abrecartas y por eso su nombre, o como una pequeña daga. Y de acuerdo con los modelos que se encuentran en antigüedades, se ha considerado que también era un objeto y fue motivo de defensa personal y de ataques. Y se criticó mucho el hecho de que en la imagen de Cristo se guardara un instrumento que podía causar daño y que hería a algunas personas. Esta cruz, que es llamada genmata o crucifijo genmata, es una cruz ricamente decorada con gemas o con mosaicos, pero que no tiene la figura de Cristo, no tiene a Jesús acá, en esta cruz. Sin embargo, simboliza la gloria más que el sufrimiento. Una cruz genmata es una cruz ornamentada y debe llevar piedras preciosas. Representa
el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. Y a menudo se combina con otros significados como la realeza, la gloria, la riqueza, y lleva en algunas ocasiones al respaldo grabado imágenes religiosas. Pero si ustedes observan en estos aretes que está con piedras preciosas, esmeraldas y diamantes, pues ha sido una cruz o un crucifijo muy criticado por la opulencia, porque nos está mostrando la humildad, la pasión, sino la opulencia y el poder. Estos crucifijos de doble cara o reversible son muy comunes o fueron muy comunes en las procesiones medievales, porque tenían diseños y representaciones en ambos lados de la cruz, permitiendo ver y colocar detalles en cada uno de ellos. El crucifijo ortodoxo de plata con símbolos religiosos es muy común y se usa a menudo sobre las puertas y los crucifijos de altar, pensado para que sean vistos desde ambos lados. En muchos aspectos se criticó porque por un lado encontrábamos a un Jesús en la cruz y por el otro lado habían símbolos que nos llamaban a pensar en otras situaciones diferentes a la fe. Este crucifijo es rarísimo y como ustedes pueden observar en la parte superior aparece, si ustedes observan acá, aquí en la parte superior, aparece una calavera humana y simboliza la muerte y la redención. La tradición dice que representa la calavera de Adán. Es un símbolo religioso y artístico que combina el crucifijo cristiano con una calavera, recordando la inevitabilidad de la muerte y la fugacidad de la vida. La calavera también puede representar o simbolizar el Gólgota, que significa lugar de la calavera, donde Jesús fue crucificado como una referencia a la resurrección y el perdón de los pecados a través de la muerte de Cristo. Para muchos católicos es una forma de meditar sobre la pasión de Cristo, la resurrección y la esperanza de la vida eterna. Y si observan a la derecha, también hay rosarios. Pero no solamente está el crucifijo, la cruz, también hay unas medallas que la acompañan. ¿Sí ven? Unas medallas dependiendo de la gran religiosidad que tenga la persona que lleva estos símbolos. Criticada y polémica esta imagen o este crucifijo por estas diminutas calaveras que, más allá de representar la resurrección, representan la muerte. Crucifijos anatómicos, con músculos exageradamente marcados, de estilo barroco. Un ejemplo clásico que viene de España e Italia del siglo XVII. Hacen referencia a esculturas o representaciones artísticas de la crucifixión de Jesús que se caracterizan por un detallado estudio anatómico de la figura de Cristo, mostrando un enfoque en el realismo y una precisión en el cuerpo humano. Se han utilizado como herramienta para algunos estudiantes de arte y medicina y objetos de meditación para los fieles. Imágenes polémicas porque no se ve el Cristo que sufrió en la cruz. Se ve un cuerpo humano bastante marcado en su contexto anatómico. Y como hemos visto, pues siempre nos están hablando de que esto es arte. Y así lo tenemos que ver. Arte, así lo veo yo. Arte. Pero mi comentario es al margen de lo que estoy observando
mas no de la imagen como tal. Crucifijos tallados en una sola pieza de madera o hueso. Algunos artesanos creaban crucifijos completos, o sea, el Cristo más la cruz, tallados en un solo bloque, a veces de materiales exóticos como marfil. El proceso implica el uso de herramientas como cinceles, cuchillos y sierras para tallar los detalles, y puede complementarse con el uso de pan de oro para realzar la obra. Se usan brocas de diferentes tamaños y puntas para crear detalles precisos como los pliegues de la ropa o el cabello, la barba, para esos detalles finos. El proceso puede incluir el lijado para suavizar la superficie y la aplicación de acabados como aceite de linaza para proteger la madera contra hongos y humedad. La característica principal de estas creaciones es que se elaboran a partir de un solo bloque de material, lo que las convierte en objetos de gran valor artístico y artesanal. ¿Y por qué están dentro del grupo de los polémicos? Porque recordemos que una polémica o una situación que genera comentarios no necesariamente son negativos. Hay polémicas o comentarios positivos y que causan sorpresa, como en este caso, ya que estos artesanos tienen un poder, un don para hacer estas figuras tan perfectas. Este Cristo abrazado por detrás, aquí es la Santísima Trinidad, observen. Y es un Cristo hermoso, un Cristo que valdría la pena tenerlo. Lo mismo aquí con su madre desde la cruz. Entonces también tenemos que ver los aspectos positivos de cada una de estas obras. Evo Morales le ha regalado al Papa Francisco en el 2015 esta réplica de una obra del sacerdote jesuita boliviano Luis Espinal, que representaba a Cristo crucificado sobre una hoz y un martillo. Recordemos que este símbolo de la hoz y el martillo es el símbolo del comunismo, lo cual nos lleva a pensar que en cualquiera de las áreas de la vida se encuentra Jesús y es muy respetado. La controversia surgió por la asociación de estos símbolos con el comunismo, como les digo, lo que provocó críticas por parte de los opositores y desconcierto inicial en el Papa. Sin embargo, el Papa Francisco declaró que no se sintió ofendido y explicó que lo entendía como una obra de arte de protesta inspirada en la figura de Espinal, quien defendía a los más pobres. Y cada una de estas obras pues tiene su valor, y es un valor que el artista le ha dado, un valor subjetivo en muchos casos, objetivo en otros, pero hay que verlo desde esa óptica. Y tenemos este crucifijo que es llamado la cruz torcida, y es un símbolo que representa el sufrimiento del Mesías, un símbolo considerado satánico y siniestro, usado en el siglo VI. Esta cruz torcida o rota que muestra una figura repulsiva y distorsionada del Mesías, que los magos y brujos de la Edad Media usaron para representar términos satánicos, también tiene una mirada diferente. Y era una cruz que se usaba en aquella época, siglo VI. Y este es un crucifijo llamado militar o de trinchera, que son objetos religiosos hechos por soldados y civiles durante conflictos como la Primera Guerra Mundial, utilizando
materiales de guerra como balas y casquillos. Estas piezas se crearon para expresar sentimientos, afirmar la humanidad en medio del conflicto y como forma de consuelo o recuerdo, y a menudo combinan elementos religiosos con materiales bélicos, como en el caso de crucifijos hecho de 2 cartuchos. Servían como objetos de expresión personal para mantener la fe y el consuelo espiritual en condiciones extremas y como recuerdo para los soldados o sus familias. A menudo se creaban durante la guerra o justo después, a veces con la intención de venderse a turistas en los campos de batalla. Y conocido por muchos, es llamado el Cristo Gordo de Botero. Se refiere a las representaciones de Jesucristo que el artista colombiano Fernando Botero realizó en su serie Via Crucis. En estas obras, Botero pinta a Cristo con su característico estilo de volumen y formas redondeadas, retratándolo como un hombre corriente y sufriente en lugar de la figura divina que todos conocemos. De esta manera, esta serie incluye pinturas y dibujos sobre la pasión de Cristo, donde las figuras tienen ese estilo voluptuoso típico de Botero. Y muchos consideraron que era irrespetuoso colocar unas figuras de este volumen después de tanto sufrimiento que tuvo Jesús antes de llegar a la cruz. Y el Cristo de San Juan de la Cruz, obra de Salvador Dalí, un Cristo representado en la oscuridad inmensa, en la cruz, fuerte y joven, sin clavos, ni corona de espinas, no tiene heridas, no tiene llagas ni síntomas de tormento. No existe el INRI que siempre vemos en las cruces, sino una hoja de papel que simboliza la eternidad de Cristo. Y en la parte inferior, nubes abundantes que resaltan esa imagen. Este cuadro fue criticado por carecer de sentimientos religiosos. Pero más allá de eso, se observa también la parte artística, la parte que nos invita a hacer una reflexión muy profunda de ese Cristo observándonos desde las alturas. Y allí, crucificado, observando el mundo, observando cada paso de nosotros. Y esta escultura lleva por título La civilización occidental y cristiana. Fue realizado en 1965 y consiste en un Cristo crucificado sobre un avión bombardeado de las fuerzas estadounidenses, que enfureció mucho a los católicos de ese país, incluyendo al entonces el cardenal Jorge Bergoglio. La obra, realizada en protesta contra la guerra de Vietnam, ganó el León de Oro en la Bienal de Venecia en el 2007. Luego, el Papa Francisco lo calificó de blasfemia y llegó a decir que sus muestras eran una vergüenza para Buenos Aires. ¿Y qué tal? El payaso de McDonald's, crucificado como si fuera Jesucristo, desata la polémica en Israel. La obra de arte de un artista finlandés se expuso en el Museo de Arte de Haifa, a cuyo edificio trataron de acceder a pedradas cientos de cristianos para destruir la imagen, hasta que fue retirada. Se consideró una burla, una imagen que atacaba los sentimientos religiosos de muchas personas.
y la representación de un Cristo desnudo siempre generó polémicas, especialmente en el sur de España. No es frecuente ver a Cristo representado íntegramente desnudo. Sin embargo, Miguel Ángel, y volvemos a estos artistas que recrean su mundo y su arte basados en Jesús. Él y otros artistas hicieron más de una vez a un Cristo desnudo. Miguel Ángel recibe en 1514 el encargo de hacer este Cristo, pero cuando lo tenía casi terminado, se dio cuenta que había una veta oscura en la mejilla izquierda. Recordemos que él todo lo trabajaba en mármoles completos, en bloques de mármol, y decide dejar inacabada esta escultura y comunica a sus clientes que iniciará un nuevo proyecto a pesar de que tenía poco tiempo. Esta es la segunda versión que termina en 1520 y representa ciertas diferencias con la anterior. En este caso la figura es helicoidal y gira hacia la izquierda rodeando la cruz con los brazos. Ambas esculturas son a tamaño natural, portan cruces similares e incluyen elementos de la pasión. Su estudio anatómico es fabuloso. Las dos fueron concebidas para ser mostradas con absoluta desnudez. Sin embargo, a la segunda escultura le fue añadido el paño de pureza en el siglo XVII. Mucho después de que fue ya entregada la obra, se le colocó este paño a esta escultura de Miguel Ángel. Y en México se encuentra esta, el Cristo roto. Está entre las esculturas más grandes. Sus miembros rotos, un brazo y una pierna. No tiene el brazo derecho ni la pierna derecha, pero tampoco hay una cruz. Recuerdan que el santuario está dedicado a los enfermos, a los indigentes y a los marginados. Está diseñada para representar la turbulenta historia que rodea a toda esta región y el éxodo de su población. El Cristo roto. Y este Jesús lleno de fuerza, rompiendo la cruz. Esta obra de arte representa un momento poderoso y transformador en la narrativa cristiana. La representación muscular de Jesucristo en la cruz simboliza no solo el sufrimiento físico, sino también la inmensa fuerza y resistencia de la figura divina. El rapero mexicano Ángel Yair Quesada, más conocido como Santa Fe Clan, de 25 años, causó mucha controversia por publicar unas fotos en sus redes sociales recreando la crucifixión de Jesús en vísperas de Semana Santa, una de las celebraciones más importantes de la religión católica. Al parecer, dichas imágenes eran para dar a conocer su próximo álbum. Sin embargo, las borró ante las críticas que estuvo recibiendo y manifestó que siempre agradece a Jesús por todo lo que Él ha representado en su vida. Y para terminar, les voy a mostrar unas imágenes muy polémicas que fueron suspendidas al muy poco tiempo de haberlas producido, pero sin embargo han dejado grandes críticas y tenemos estas. La exposición denominada Iconoclasia en Guanajuato, México, mostró Cristos decorados con motivos LGBTI+. En la Galería Jesús Gallardo de la Universidad Autónoma de Guanajuato,
causando polémica e indignación por parte de la comunidad católica. Y vamos a ver algunas de ellas porque fueron 7 los crucifijos que formaron parte de esta exposición. Pero vamos solo a detallar unos. Por ejemplo. Este Jesucristo con una falda de tul de color azul y un moño en la cabeza del mismo color, representando como una mujer, y en la parte superior un encaje negro representando la naturaleza muerta. Pero aún más polémico y que causó mucha inconformidad, muestra en la parte superior de la cruz los colores de la bandera de la diversidad sexual. En su vestidura blanca le fue pintado un triángulo rosa invertido, símbolo que representa históricamente a los homosexuales, ya que les colocaban este símbolo en los campos de concentración nazi. Y a los costados se observa unas manos abrazando el cuerpo de Cristo. Aquí las vemos. Y tenemos también el Cristo puesto de cabeza. Estas imágenes en esta exposición llamada iconoclasia fueron duramente criticadas y se le exigió a la Universidad de Guanajuato clausurar inmediatamente esta exposición que fue propuesta por la División de Arquitectura, Arte y Diseño. Fue considerada una exposición ofensiva que vulnera el derecho humano a la libertad religiosa de millones de cristianos. Y se manifestó que estas representaciones no eran arte, sino ataques directos contra la fe, la dignidad y los símbolos más sagrados del cristianismo. Bueno, y como les mencioné al inicio de esta actividad, son imágenes que nos llevan a una reflexión personal. No las podemos desconocer porque han sido ampliamente difundidas, han sido conocidas por muchos, están publicadas en muchos lugares. Pero sí, los llamo a elaborar nuestro propio criterio al respecto para tener argumentos por si se nos presenta en algún momento este tema. Bueno, y aquí ya me despido dejándoles algo para pensar, algo para reflexionar y esperando que nos veamos nuevamente en un próximo encuentro de Leamos y Aprendamos.